Hola, ¿cómo están mis queridos pacientes? Soy la doctora Verónica Rembis, ginecóloga. Vengo saliendo de una cirugía muy interesante, se llama embarazo ectópico roto. Y quise hacer este video porque es una cirugía de urgencia, una cirugía de vida o muerte, en donde la diferencia del dolor es inmenso, de un dolor intenso con el que llegan a sin dolor cuando salen de quirófano. Es un tema importante, bastante frecuente, quisiera que le pongan atención por si algún día les llega a pasar a ustedes o a sus familiares, sepan qué hay que hacer. Quédense a ver el video, ojalá les interese. Bien, para que una paciente se embarace necesitamos de varias cosas. Primero, que la paciente ovule. Recuerden nuestro modelo anatómico: el útero, la trompa de falopio y el ovario. Dentro del ovario hay varios folículos, que son estas bolitas de color negro que vemos en el ultrasonido. Bueno, el ovario normalmente cuando lo vemos en vivo es de color blanco y las bolitas se ven como transparentes. Esos son los folículos. Dentro de cada folículo se va a desarrollar un óvulo, y ese óvulo, al reventarse el folículo, va a venir por todo este camino de la trompa de falopio. En este camino, el espermatozoide debe de llegar y unirse, fecundar al óvulo, y entonces debe seguir avanzando para poderse implantar en el endometrio, que es el centro del útero. Si por alguna razón no llega a avanzar ese embarazo, se queda atrapado en esta parte de la trompa, que es el embarazo ectópico más frecuente. ¿Por qué? Porque es su camino. Entonces se queda atrapado acá y se llama embarazo ectópico. Ectópico quiere decir que está fuera del sitio correcto, fuera del lugar, y no se puede llevar a cabo el embarazo. Un embarazo normal se debe de implantar en esta parte, en el endometrio, para que el útero pueda seguir creciendo, y como esta parte es músculo, el bebé puede tener espacio para crecer, 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 tanto así. En cambio, en la trompa de falopio no puede pasar esto. La trompa de falopio solamente es muy delgadita y solamente puede hacer que el bebé crezca muy poquito, y en cuanto crece más de ese tamaño se revienta, se rompe. Eso es lo más peligroso del embarazo ectópico, un embarazo ectópico roto. Cuando se rompe hay mucha sangre y entonces la paciente tiene sangre alrededor del útero. Eso causa un dolor muy exagerado, muy intenso, y aparte es una necesidad de hacer una cirugía de inmediato, porque si no la paciente cae en choque hipovolémico y puede morir. A diferencia del embarazo ectópico no roto, que está diagnosticado a tiempo, oportunamente, podemos encontrarlo en la trompa de falopio sin romperse y operarla con calma, estable, sin quedar en choque hipovolémico. Se puede hacer incluso por laparoscopía. En algunos pocos casos se puede usar metotrexate, pero no en todos, que es un medicamento que va como destruyendo un poquito el embarazo ectópico, pero la mayoría son quirúrgicos. Se puede o no quitar la trompa de falopio, depende qué tan grande esté y en qué parte de la trompa se encuentre. Y definitivamente cuando está roto y está sangrando, bueno, lo más importante es salvar la vida de la paciente. En este caso, por ejemplo, les quiero platicar, el caso que tuvimos es como que el más clásico del embarazo ectópico. Es una paciente que llega por dolor abdominal muy intenso, que llega de urgencia, a veces llega desmayada, a veces llega muy pálida, pero siempre con la clásica postura de dolor, ¿no? Como apretándose un poquito el abdomen, y con la postura antiálgica, que es flexionándose un poquito, muy parecida a la de apendicitis o a la de quiste de ovario roto. Son posturas clásicas que cuando uno ve entrar a una paciente así, sabes que hay que operarla de urgencia. Otras ocasiones, no sé cómo, pero la paciente tolera bastante el dolor, aún cuando está roto y aún teniendo sangre en el abdomen, y entra pues estable más o menos, sí quejándose de dolor, pero de dolor leve, ¿no? Moderado. La mayoría no, la mayoría de los ectópicos son dolores intensos y hay que operar de urgencia. ¿Cuál es la diferencia de operar de urgencia y no? Definitivamente la cantidad de sangrado que se va acumulando dentro del abdomen, y a lo mejor la necesidad o no de transfusión de sangre, de ingresar a terapia intensiva, de que la evolución sea buena. Entonces, la idea con un embarazo ectópico es operarla lo antes posible. En México, la frecuencia de embarazo ectópico va de 1 en 100 pacientes embarazadas a 1 en 500 pacientes embarazadas. Depende de la zona, la región, el nivel educativo, depende del acceso que tengan a ir al médico o no, de la frecuencia con que vayan al médico, de si llegaron a tiempo o no a la consulta.
y en varios artículos van a encontrar porcentajes diferentes, pero más o menos 1 en 100 o 1 en 500 aquí en nuestro país. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos para un embarazo ectópico? Primero que nada, el antecedente de haber tenido un embarazo ectópico. Aunque si bien una paciente se puede embarazar por primera vez y tener un embarazo ectópico, lo más frecuente es que si una paciente ya tuvo una vez un ectópico, pueda volver a repetirse. Por eso es la importancia de hacer ultrasonidos a temprana edad, prácticamente empezando el embarazo, semana 5, ya tenemos que ver el saco dentro del útero y no fuera del útero. A veces es muy difícil ver el saco cuando son embarazos muy pequeñitos, entonces la citamos a la siguiente semana definitivamente para saber si hay un ectópico o no, para saber si el saco se formó adentro del útero endometrio o por fuera. Recuerden, el embarazo ectópico se va a formar aquí en la trompa de falopio, a diferencia del embarazo normal que se forma aquí en el endometrio. Entonces el saco de un embarazo normal va a estar acá y el saco de un embarazo anormal va a estar en la trompa. Desafortunadamente a veces son tan pequeños que no se distinguen. Lo que siempre podemos ver es cuando hay un embarazo ectópico con saco y con embrión, porque entonces no hay ninguna duda, vemos el embrión con latido cardíaco ya en la trompa. Entonces el diagnóstico es inmediato. Otro de los factores de riesgo es el uso de cigarrillos, se ha reportado en algunos artículos, cirugías previas de abdomen, ya sea apendicitis, adherencias, algún ovario, quiste de ovario roto, alguna cirugía de abdomen de cualquier otro tipo, produce adherencias y es un poquito más probable que la trompa esté obstruida y se pueda producir un embarazo ectópico. En algunas pacientes que se embarazan con dispositivo, puede haber una frecuencia un poquito mayor de embarazo ectópico, aunque recuerden que las que tienen dispositivo, pues en porcentaje total se van a embarazar menos que las que no tienen dispositivo. Otras causas de embarazo ectópico o factores de riesgo son procesos inflamatorios crónicos o infecciones crónicas. Pacientes que tienen infecciones vaginales recurrentes, bueno, a veces esas infecciones pueden producir enfermedad pélvica inflamatoria, que son infecciones ya más a nivel de trompas y ovario, y eso producir más riesgo de adherencias y de embarazo ectópico. Y también algunas pacientes que tienen tratamientos de fertilidad. En cuanto a prevención, no existe forma de prevenir el embarazo ectópico. Desafortunadamente le puede pasar a cualquier mujer que se embaraza, independientemente de su edad, de si tomó algunas precauciones como ácido fólico y demás, de si programó o no el embarazo, si tuvo relaciones justo en día fértil o antes o después. No hay forma de prevenirlo. Tal vez si acaso evitar enfermedad de transmisión sexual por medio del uso de preservativo, reducir el número de parejas sexuales, etcétera, que reducen el número de infecciones vaginales e indirectamente reducen el número de enfermedad pélvica inflamatoria. Pero sería el único detalle que podríamos un poquito reducir el riesgo. Definitivamente no hay forma de evitarlo. Lo que sí podemos evitar es el embarazo ectópico roto. ¿Cómo? Diagnosticándolo a tiempo. Un embarazo ectópico diagnosticado a tiempo se opera con tranquilidad, la paciente no entra grave a quirófano y es mucho más sencillo para todos, para la paciente, su familia y el médico. Entonces, les insisto, en cuanto se embaracen, un ultrasonido endovaginal para ubicar perfectamente dónde está el saco. Si el saco tiene semana 5 de embarazo y no se observa, hay que verla en 3 o 4 días para ubicar dónde está ese saco. Y la otra es pedir una fracción beta cuantitativa, que normalmente ya cuando esté en 2000 tenemos que ver perfectamente el saco y hasta el embrión. Como conclusión, si en algún momento tienes un dolor intenso y crees estar embarazada o ya te hiciste una prueba de embarazo, sale positiva y tienes un dolor pélvico intenso, ya sea con o sin sangrado transvaginal, porque puede presentarse o no el sangrado, acude de inmediatamente a urgencias o con tu ginecólogo de confianza. Te hará una exploración por medio de ultrasonido vaginal y definirá si tienes un embarazo en su lugar, que es el embarazo normal, o fuera de su lugar, que es el embarazo ectópico. También va a definir si es un embarazo ectópico roto o no roto, de acuerdo a tu estado clínico. Si tienes abdomen agudo, que es presionar el abdomen y al soltar el dolor aumenta mucho, seguro es un embarazo ectópico y ya hay sangre que está irritando el peritoneo y eso te está causando dolor. Es una cirugía de urgencia. No puedes posponerla, no puedes decir no quiero, hay que hacerla de urgencia y hay que hacerla pronto. Espero que este video haya sido de utilidad para todos ustedes y lo puedan compartir. Suscríbanse al canal, aquí vamos a estar constantemente metiendo videos de ginecología y en la descripción pueden ustedes encontrar los teléfonos de citas, así como los links de nuestras redes sociales y nuestra página web.